Buenas tardes a todas y todos nuestros espectadores. Sean bienvenidos a la quinta sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia que se han venido desarrollando en el marco de la jornada de divulgación científica que ha organizado la Universidad Autónoma Metropolitana y la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. En esta sesión, en la sesión de hoy, 2 de diciembre de 2020, vamos a tocar el tema Museos Universitarios, oportunidad para la comunicación de la ciencia. Para desarrollar este tema, tenemos a 4 invitados de lujo, los cuales nos darán sus aportaciones y nos compartirán sus ideas en torno al tema que hoy nos ocupa. En primera instancia, tendremos a la doctora, o tenemos, mejor dicho, a la doctora Carmen Sánchez Mora, quien es bióloga por la UNAM, maestra en Ecología y Biología Humana por la Universidad de Stanford y doctora en Enseñanza de la Biología por la UNAM. También ha sido asesora de museos nacionales y extranjeros, particularmente en el aspecto educativo. Es pionera en la metodología de trabajo de la educación no formal y de la investigación educativa en México en educación informal. Asimismo, la doctora Sánchez Mora es autora y coautora de 7 libros de texto, 7 de divulgación de la ciencia y numerosos artículos de divulgación e investigación educativa. Es autora de una obra de teatro para niños y de varios libros sobre ciencia para niños, para docentes de educación preescolar y para jóvenes. Asimismo, ha impartido numerosos cursos de capacitación para guías de museos y más de 300 conferencias de divulgación. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Unidad de Formación en Divulgación de las Ciencias de la UNAM. Bienvenida, doctora Carmen Sánchez. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Marta Flores, quien es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la UAM, Unidad Xochimilco. Es maestra en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, maestra en Gestión del Diseño por la Universidad Continental y doctora en Diseño por la UAM, Unidad Azcapotzalco. Además, ha sido becaria del Gobierno de Polonia en la Escuela de Bellas Artes de Poznań. Fue coordinadora de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM Xochimilco y miembro del 10º Consejo Directivo de Encuadre, una asociación mexicana de escuelas de diseño gráfico. Además, la doctora Marta Flores recibió el premio a la docencia 2015 por la UAM Xochimilco. Es dibujante, grabadora, ilustradora y profesora investigadora del Departamento de Síntesis Creativa de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco. Bienvenida, doctora Marta. Gracias, buenas tardes. También nos acompaña el doctor Ernesto Márquez Nerey, quien es licenciado en Física por la UNAM, maestro en Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y doctor en Psicología Social y Ambiental por la UNAM. Ha sido director de centros y museos de ciencia y tecnología como el Universum Museo de las Ciencias, el Museo de la Policía Federal y el Papalote Museo del Niño. El doctor Márquez Nerey también se ha desempeñado como coordinador de proyectos de investigación educativa en comunicación y divulgación de la ciencia, siendo asesor de la Dirección General para Asuntos de Enseñanza y Difusión de las Ciencias y director del área de comunicación científica y tecnología del CONACYT, donde además es miembro del consejo editorial de la revista Ciencia y Desarrollo. Actualmente, el doctor Ernesto Márquez es tesorero de la Red de Popularización de la Ciencia para América Latina y el Caribe y presidente de la SOMEDICIT. Bienvenido, doctor Márquez. Muchas gracias, saludos a todos y a todas. Finalmente, nos acompaña en esta sesión como panelista la doctora Silvia Sarit Álvarez, quien es diseñadora de la comunicación gráfica por la UAM Unidad Xochimilco, maestra en Artes Visuales por la ENAP, maestra en Museología por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete y doctora en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM. Además, ha escrito diversos artículos sobre museología, museografía, color para la impresión, diseño gráfico en general, TICs, encuadernación artesanal,
diseño multimedia para museos, entre otros. También la doctora Sarit Álvarez ha desarrollado investigaciones en y para museos y participado en conferencias, mesas y seminarios en torno a la museología y museografía. Es profesora investigadora de la UAM Xochimilco en el área de diseño editorial, teoría, museología y museografía para el área de gráfica documental y procesos de impresión. Bienvenida, doctora Sarit Álvarez. Gracias, buenas tardes. Antes de proceder a darle el uso de la voz a nuestros panelistas, procederé a comentarles cuál será la dinámica de este evento. Nuestra primera ronda de participación consistirá en que cada uno de nuestros invitados tendrá hasta 10 minutos para exponernos sus ideas en torno al tema de la sesión de hoy, que es Museos Universitarios, oportunidad para la comunicación de la ciencia. Una vez el orden de participación de cada uno de nuestros invitados será conforme al orden en el que fueron presentados. Una vez concluida esta ronda de exposición de ideas por parte de nuestros panelistas, procederemos a comentarle a nuestros panelistas las preguntas que el público haya formulado durante el transcurso de la sesión. En este sentido, le comento a nuestros espectadores que si durante el transcurso de la misma tienen alguna duda, pregunta o comentario respecto a alguna aportación de nuestros panelistas, por favor pueden escribirla en el chat de la sesión y con gusto cuando llegue la etapa correspondiente se la formularemos a nuestros invitados. Finalmente tendremos la ronda de conclusiones en donde nuestros invitados tendrán hasta 5 minutos para darnos sus consideraciones finales sobre el tema de esta sesión. Sin más, procedo a darle el uso de la voz a nuestros invitados y siguiendo el orden de participación comentado, iniciamos con la doctora Carmen Sánchez. Doctora Carmen, tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en esta mesa, que pinta muy bien. Yo quiero referirme a la comunicación de la ciencia en los museos y centros de ciencia, como ahora les llamamos, conjuntando museos y centros de ciencia, y en particular a su relación con la cultura científica, que es mi tema de trabajo. Y al respecto quisiera empezar diciendo que la respuesta de la sociedad a la pandemia mundial por el COVID, como hemos visto, hizo patente la falta general de cultura científica, que se suponía iba a ser incentivada por los museos y centros de ciencia, que dejen decirles han sido criticados desde hace mucho tiempo, tanto por su forma de comunicar la ciencia, pero sobre todo por el desconocimiento de su real impacto social. Pero antes de pasar a los museos y centros de ciencia, quisiera ponerme un poco en contexto. En efecto, como se ha podido constatar a raíz de la pandemia por el COVID, los esfuerzos de divulgación en general de los medios han sido limitados. Escasamente se ha observado una genuina intención de traducir los mensajes científicos a las necesidades y contextos de la población. De manera que la información pues, se ha centrado en anécdotas, en curiosidades, en imágenes espectaculares o lo peor, en información falsa y tendenciosa que ha dificultado tomar las decisiones adecuadas para prevenir la infección viral en la mayor parte de la población. ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque una buena parte de la población considera que las decisiones relacionadas con el conocimiento científico les son impuestas, ya que al percibir a la ciencia como un asunto de gran complejidad, prefieren creer la gran cantidad de información infundada que reciben principalmente por las redes sociales. En el centro de esta problemática se encuentran también datos y resultados que los propios científicos utilizan en sus esfuerzos por comunicarse, pero que, como dicen los franceses, hélas, son incomprensibles para la mayor parte de la población y que además dejan de lado explicaciones complementarias acerca de cómo funciona la ciencia, lo que llamamos la naturaleza de la ciencia. Y entonces la ciudadanía se queda con la sensación de que se le está mintiendo o que la ciencia no le va a solucionar sus problemas.
Un aspecto más a tomar en cuenta es el hecho de que muchas personas no consideran requerir los conocimientos científicos para desenvolverse en la vida. Total, no los han necesitado y siguen vivos, aspecto que ha dado mucha fuerza a las ideas pseudocientíficas. Todo esto se intensifica alrededor de la pandemia, puesto que la veracidad de esta información no requiere cuestionamientos por parte de los receptores. Simplemente les expresan hechos, pero no les explican por qué ocurre algo o existe de cierta manera como se supone que lo propone la ciencia. Pero si bien el tema de esta intervención no es la comunicación de la ciencia durante la pandemia, sino en los museos, me parece que ha sido muy indicativa de lo que hoy pretendo mostrar. La he tomado como punto de partida para señalar que los esfuerzos por comunicar públicamente la ciencia no han logrado, como he estado diciendo, los resultados esperados, ni por la educación formal, ni por los llamados medios para la comunicación pública de la ciencia, entre los que se encuentran, insisto, los museos y centros de ciencia. La situación nos ha hecho más evidente las dificultades para el manejo del conocimiento científico, tanto por los comunicadores como por la sociedad, de manera que se hace necesario repensar a esa comunicación de la ciencia y en particular a la que proviene de los que en algún momento parecieron ser los medios idóneos para llevarla a cabo, no solo porque no parecen haber alcanzado la meta originalmente planteada de desarrollar en los visitantes una relación de largo alcance con los contenidos, fenómenos y diversos aspectos de la ciencia, sino también porque se verán obligados los museos a modificar su funcionamiento y sus interacciones con el público, debido a las razones de higiene en las que estamos viviendo, que no volverán a ser las mismas que existían antes de declararse la pandemia. Para empezar, el planteamiento de un nuevo museo y centro de ciencia acorde con las circunstancias implicará la necesidad de considerar las evaluaciones sobre el impacto de una institución que desde fines del siglo pasado, fíjense, se veía como un instrumento idóneo para facilitar el aprendizaje informal de la ciencia. Desde luego, existen muchas investigaciones, yo me dedico a eso, y evaluaciones de todo tipo sobre estos espacios, y cuyos resultados sí nos ha permitido, no puedo negarlo, conocer sus logros, pero también sus muchos desaciertos, y que se puede utilizar como punto de partida para diseñar una nueva institución que realmente, subrayado, genere cultura científica en la población. En la historia reciente de los museos de ciencia, los hay que sí se han preocupado por lograr una cultura científica en los usuarios, que al menos les permita abordar la realidad concreta influida por el desarrollo científico o tecnológico. O bien, que al menos puedan leer y comprender sin dificultad los artículos científicos, no especializados, sino los de la prensa o de otros medios que publican y transmiten los medios en general, y que fueran capaces de tomar decisiones, los que usan a los museos, decisiones informadas y racionales en relación a la ciencia, la salud o el medio ambiente. De manera que gracias a esta cultura científica fueran capaces de entender las recomendaciones surgidas por diversas instancias acreditadas y optar comprometidamente por alguna de ellas. Se esperaría también que el público con un mínimo de cultura científica pudiera comprender conceptos, procedimientos, por ejemplo, cómo resolver problemas y modos de proceder de los científicos. Entre ellos, entender gráficas, estadísticas, aplanamientos de curvas, teorías explicativas de la naturaleza y otros fenómenos. Pero como hasta ahora se ha visto en el desempeño de México en las pruebas internacionales, pareciera que eso que llamamos alfabetización científica, paso previo a la adquisición de lo que estoy insistiendo, la cultura científica, tampoco ha provenido de la escuela. En efecto, se pretendería que viniera del ámbito escolar, esta cultura científica, pero dirigida hacia una formación permanente y autónoma que implique en los visitantes una mirada atenta al curso de la ciencia,
que le diera la capacidad de traducir el conocimiento en términos asequibles, digeribles y asimilables. Presupondría además el manejo de ciertos conceptos que le permitan leer un mundo que está cambiando todo el tiempo, lejos de la visión de la ciencia como seguir un método rígido, como se suele hacer en la escuela. Pero como la escuela no ha cumplido, se volvieron los ojos hacia los medios y los ambientes de educación informal, que al menos se han propuesto en su misión institucional generar en sus visitantes un vasto conocimiento sobre distintos campos del saber y en particular de la naturaleza, y así participar realmente democráticamente en decisiones que le afectan en su vida cotidiana. Esto es parte de la verdadera democracia, lo demás no. Con ello se pretende que al menos los museos lleven a los visitantes a tomar decisiones básicas en su vida, donde está la ciencia presente, para que con ello que eviten ser manipulados y que al menos puedan conservar su salud. O actuar racionalmente en casos tan impactantes como lo que estamos viviendo con esta epidemia. Considero que la sacralización de la ciencia, donde se percibe a los científicos como una élite especial, donde se deja de lado el contexto en el que se producen los conocimientos científicos y la propia naturaleza de la ciencia, y se reduce el conocimiento a lo anecdótico y espectacular, como ocurre, lo siento mucho, en muchos museos de ciencia, implica hacer un análisis crítico que lleve a replantear a estos espacios de manera que se adapten a las nuevas circunstancias de relación con el público, con modalidades comunicativas que les permitan cumplir con su cometido educativo, comunicativo y social, para que con ello conserven su credibilidad institucional, que muchos la están perdiendo. En conclusión, sugiero que de acuerdo al conocimiento que hasta hoy hemos reunido sobre los museos de ciencia y las nuevas circunstancias, estos tendrán que reinventarse. Y ya voy a cerrar mencionando los 5 grandes retos que yo identificaría para el planteamiento de un nuevo museo de ciencias. No nos queda de otra. Las circunstancias nos han puesto en este camino. El primer reto está en que ya no podremos atender a multitudes. Eso implica muchos cambios. El segundo es que la idea de equipo interactivo tendrá que ser sustituida por una nueva modalidad que promueva el aprendizaje informal con libre elección. Lo que se tiene claro es que la nueva propuesta deberá ser diferente de la de los museos virtuales. Esa no es la salida. Volvernos virtuales, entonces ya no somos museo. Es decir, plantear una nueva institución que vaya a la sociedad, pero realmente, y que le genere mecanismos para que pueda abordar problemáticas apremiantes, como lo ha sido esta pandemia. Considero que los museos de ciencia, fuera de sus redes sociales, páginas web y virtualidad, no pudieron empoderar a los ciudadanos. Nos agarró la pandemia con los dedos en la puerta. No hicimos casi nada. El tercero, y para mí uno de los retos más importantes, es que se requiere hacer una planeación a largo plazo de actividades, pero conceptualmente hay que repensar dentro de una visión de planeación a largo plazo cómo trabajar realmente para lograr esa cacareada cultura científica a partir de la promoción del aprendizaje informal en una nueva modalidad de museo, donde se parta de procesos educativos de calidad que sabemos inician en el individuo, pero que tienen que trascender y volverse colectivos. El cuarto reto es que se requiere hacer también una planeación de actividades acordes a cada comunidad, con colaboración entre diversas instituciones, pero sin hacer la adopción, por no decir copia o fusile, de las experiencias exitosas en otros lados. Cada museo atiende una comunidad muy diferente. Y el quinto reto es que, me atrevo a llamarle el nuevo museo y centro de ciencia, se tiene que estar evaluando todo el tiempo, continuamente. Ya no podemos nada más decir que estamos promoviendo la cultura científica. A mí hasta ya me da vergüenza. Hoy más que nunca necesitamos atender a poblaciones específicas con necesidades educativas particulares. Sé que esto implica un chorro de trabajo, pero además tenemos que tener una nueva manera de percibirnos. Muchas gracias.
Gracias, doctora Carmen, por sus aportaciones. Creo que ha dejado muy en claro cuáles son los retos para los museos. La pandemia de COVID-19 nos ha cambiado a todos el mundo y el mundo de los museos no ha sido la excepción. Y creo que usted nos lo deja bastante en claro. Tener una nueva modalidad de museos, adoptar los museos una nueva realidad para transmitir los conocimientos a la población y que ésta no se deje manipular por las llamadas fake news, por las noticias falsas, sino que tenga información científica, información importante que le permita tomar decisiones de forma consciente. Creo que eso es lo más importante y el reto más importante o más valioso que tienen los museos de cara a esta nueva realidad que estamos enfrentando. Gracias, doctora Sánchez. Y ahora procedemos, por favor, a darle el uso de la voz a la doctora Marta Flores, no sin antes mencionarles, perdón, olvidé hacerlo al momento de la presentación, que cuando falte un minuto para concluir sus intervenciones aparecerá un temporizador en pantalla. Me parece que ya se dieron cuenta, pero de todas maneras lo menciono. Sin más, doctora Flores, tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos. Adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en mi caso yo les voy a compartir pantalla. Creo que sí estoy pudiéndolo hacer. Y les voy a compartir unas reflexiones que tienen que ver como, digamos, miembro de la comunidad universitaria en UAM y específicamente de Ciencias y Artes para el Diseño de UAM Xochimilco. Bueno, perdón que aquí se ve el micrófono, voy a pasarlo tal vez aquí abajo. Bueno, yo me puse a reflexionar sobre cuáles son nuestras funciones sustantivas en la UAM. Nosotros tenemos la docencia, la investigación y la difusión y preservación de la cultura como funciones sustantivas, y estas mismas funciones se replican en nuestras solicitudes laborales como profesores investigadores cuando somos contratados. ¿Por qué voy a partir de este punto? Porque estoy pensando hipotéticamente en la generación o la creación de un posible museo de ciencias en la UAM. Entonces, desde esta perspectiva, yo trato de ubicar desde dónde nosotros como comunidad universitaria podemos pensarnos precisamente para insertar esta posibilidad. Déjenme ver, aquí está. Bueno, sabemos que existe el concepto de difusión cultural en la UAM. La Coordinación General de Difusión en la universidad se ha consolidado como un motor de la función sustantiva de difusión y preservación de la cultura. Cuenta con una enorme oferta cultural de tipo virtual en la actualidad. Hay muchas exposiciones virtuales, actividades de teatro, hay mucho movimiento, sobre todo en este momento de la pandemia, como que ha sido uno de los espacios donde pues más se ha visto movimiento como una parte de la difusión de la cultura para la comunidad universitaria y para más para abrirlo a las personas en general, ¿no? Bueno, pero a la vez, para cumplir con la función sustantiva de tal situación, la universidad cuenta con varios recintos que son bien valiosos, yo digo sumamente valiosos, que refieren precisamente a la difusión y preservación de la cultura, como es la Casa Rafael Galván, la Casa del Tiempo, la Galería Metropolitana, el Teatro Casa de la Paz, la Casa de la Primera Imprenta. Y bueno, generalmente se piensa en estos espacios como espacios de difusión, sobre todo del arte, ¿no? Obviamente la Galería Metropolitana, pero bueno, el Teatro Casa de la Paz está también inserto, hay una pequeña galería, pero bueno, se habla de una actividad cultural performática. Pero las casas Rafael Galván y la Casa del Tiempo, también la Casa de la Primera Imprenta, aunque todas estas casas tienen espacio cultural para exposiciones generalmente relacionadas con un concepto de arte, pero también estas casas lo que tienen muy positivo es que las distintas unidades universitarias pueden solicitar acceso a estos espacios que están ubicados en lugares muy clave
de la capital, para que podamos nosotros ahí organizar coloquios, eventos, ya sea a nivel interno, académicos principalmente, pero también de difusión. Entonces, como que hay estos espacios, estos pequeños posibilidades para el establecimiento de una manera de entender la difusión y preservación, yo diría, del conocimiento, más allá del concepto de cultura, que obviamente es muy importante, pero así está establecido la palabra, el término en la institución. Entonces, bueno, yo como miembro de la comunidad universitaria identifico que se ha hecho un enorme esfuerzo en integrar la difusión de la ciencia en el ámbito de la función sustancial de difusión y preservación de la cultura, en este caso incluyendo al conocimiento como algo que generamos en la universidad. Bueno, aquí encontré dónde se encuentra el aspecto de comunicación en la ciencia. Cuando abrimos la página de la UAM, entramos a cultura y dentro de los rubros de cultura está difusión cultural, la cartelera, Casa y Tiempo, los libros de la UAM, la revista Casa del Tiempo, los centros culturales que ya vimos anteriormente. Y bueno, aquí está el rubro de comunicación de la ciencia. Y bueno, obviamente lo que estamos viendo en este momento, la diversidad de actividades que se generan alrededor del concepto, como estos espacios. Bueno, y obviamente en cada unidad, yo pongo el caso de Xochimilco, paralelamente cada unidad cuenta con sus respectivos espacios de difusión y preservación de la cultura y el conocimiento, y obviamente también en las coordinaciones de extensión universitaria y los programas. Ahí es donde yo veo identificadas esas posibles espacios de divulgación. En nuestra UAM Xochimilco está el esfuerzo que se hace y que yo veo que es de veras un esfuerzo titánico, porque a veces es muy poquitito personal con muy poquitito presupuesto, pero que está haciendo una enorme labor de difusión precisamente de la ciencia en específico, como puede ser este centro CIDEX, y dentro de este centro la Galería de Ciencias de la UAM, Xochimilco, que, como yo les digo, trata de establecer como puntos en pequeñas exposiciones, en diversos espacios de la unidad, lo cual yo veo como un enorme y gran positivo esfuerzo. Pero obviamente todavía hace falta mucho por seguir haciendo. Y bueno, también están los programas de educación continua de las diferentes áreas del conocimiento de cada unidad. También ahí se ven esfuerzos, sobre todo a nivel de actualización para la comunidad universitaria. Bueno, para entender el contexto en el que yo me muevo, en la UAM Xochimilco, existen 3 divisiones académicas, y vean ustedes, los títulos lo dicen todo: Ciencias y Artes para el Diseño, Ciencias Biológicas y de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, pero pongo con color específico el concepto ciencias o el término, artes, que es donde yo me muevo mucho en el campo de ciencias y artes para el diseño, que es nuestro ámbito laboral principal, pero también está el campo de las ciencias biológicas de la salud, sociales y humanidades. Aquí lo dejo como para que se pueda entender también cómo es que nosotros estamos entendiendo el concepto de ciencias operativamente dentro de los campos generadores del conocimiento. Bueno, ¿cómo se da la difusión del conocimiento en el ámbito universitario? Yo me puse a tratar de reflexionar un poquito, ¿cuál sería esta función de difusión del conocimiento en general desde una institución universitaria? Entonces, yo digo, hay que considerar la difusión del conocimiento general a la comunidad universitaria en general, es decir, a nivel interno, los alumnos, los profesores, el personal administrativo de apoyo. Ese es como un punto a considerar, una capa. Otra capa sería la difusión interna del conocimiento generado por los programas académicos universitarios a los propios miembros de la comunidad universitaria, porque
pues cada unidad tiene también como a su público y muchas veces no comunicamos los avances, los trabajos que estamos haciendo entre los propios ámbitos del conocimiento, y a veces hay pues mucha ignorancia, mucho desconocimiento de lo que se está haciendo a nivel interno, a nivel unidades, ya no digamos a nivel toda la universidad. Entonces yo veo que ahí hay una gran necesidad de precisamente activar más el campo de la difusión interna. Pero también hay otro propósito, como es el de la difusión del conocimiento generado por los programas académicos universitarios al público en general. Se da mucho, obviamente, en los documentos de difusión universitaria a nivel publicaciones, pero también creo que es necesario que se haga desde otro tipo de espacios, como puede ser el espacio de difusión en galerías o en estos nodos abiertos, museos abiertos, no necesariamente con la infraestructura de museo. Me llama mucho la atención lo que comentó la doctora Carmen sobre otra manera de pensar el museo. Yo creo que sí es muy importante, y también sus funciones dentro de lo que implica el ámbito universitario. Y la difusión del conocimiento general al público en general, que también es una parte importante de la universidad hacia la comunidad. Obviamente creo que sería una de las funciones más importantes de toda institución universitaria. Entonces yo veo que hay como varias capas, y de estas capas seguramente hay subcapas sobre las cuales nosotros estamos considerando la generación de conocimiento y la difusión de este conocimiento que se crea en la institución universitaria. Este sería como uno de los puntos más importantes. Bueno, a mí, buscando referentes sobre no solamente museos de ciencia, sino museos universitarios de ciencia o de conocimiento general, me llamó mucho la atención la propuesta que tiene MUCA desde hace 60 años de su fundación, que dice MUCA digamos, en sus propósitos principales, 3 propuestas. Una es ser museo dinámico con apertura a todas las variantes del arte, porque obviamente MUCA se dedica muchísimo a exposiciones de tipo artístico, pero también habría que entender todos los conceptos que también giran alrededor del arte actual. Decía un compañero recientemente que las disciplinas se juntan, se fusionan, se interrelacionan, y creo que este es un punto también importante e interesante para la perspectiva de la ciencia. Otro de los puntos importantes es poseer un espíritu conciliador entre la ciencia, el arte y las humanidades. Eso a mí me parece muy importante, que recalca la propuesta de MUCA, porque tiene que ver con esta palabra, yo creo que muy importante, de conciliación, de integración de las disciplinas y de los conocimientos que se generan en la universidad, ¿no? Y bueno, otro aspecto dice no incluir una colección permanente, porque me imagino que parte del aspecto importante que tiene MUCA es siempre estar actualizándose con sus exposiciones y siempre estar tratando de estar cerca de la gente en estos procesos de actualización. Pero bueno, yo me quedo con este punto importante, que es poseer un espíritu conciliador entre la ciencia, el arte y las humanidades, ya que yo vengo del campo diferente al de la ciencia dura, por decirlo de alguna manera. Mi campo es más las artes visuales aplicadas al diseño. Entonces yo veo que ahí hay al menos en mi disciplina, hay como una especie de divorcio, miedo, como bien dice también la doctora Carmen, una ignorancia y desconocimiento de las posibilidades que tiene la ciencia y de las posibilidades de interconexión y comunicación que existen entre las distintas disciplinas. Parece que ya tengo que terminar. Perfecto, porque ya tampoco puedo compartir pantalla. Bueno, retomo este punto, ya que creo que es de suma importancia considerar al Museo Universitario como un espacio de conciliación entre los distintos campos del conocimiento, y desde su propia especificidad, los museos de ciencia tienen como propósito acercar al público en general al mundo de la ciencia. Es una oportunidad para que el público de a pie
tenga acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos y conocer algo más de su aplicación a la vida cotidiana, pero yo creo que el Museo Universitario tiene más propósitos y tiene también una obligación social más, más grande y más amplia. Muchas gracias. Gracias, doctora Marta, por sus valiosas aportaciones. Destaco lo que dijo al final, la conciliación entre la ciencia, el arte y las humanidades creo que es esencial para la formación de todos los ciudadanos, de todos los individuos, incluso de cualquier nación. Ya lo comentaba, ya lo resaltaba la doctora Carmen durante su intervención, la importancia o la función sustantiva que tienen los museos de informar a los ciudadanos, de informar a los habitantes, y ahora usted lo remarca todavía más. Esta formación tiene que ser integral, tanto en el campo de las ciencias, pero también en el campo de las humanidades y sobre todo en el campo de las artes, que es lo que nos puede dar sensibilidad a los seres humanos. Muchas gracias, doctora Marta, por sus valiosas aportaciones. Y ahora pasemos, por favor, con el doctor Ernesto Márquez para que nos brinde sus consideraciones respecto a este tema. Adelante, doctor. Muchas gracias. Voy a compartir también pantalla. Bueno, pues muchísimas gracias por esta nueva invitación. Estoy muy contento de estar con todos ustedes y sobre todo con este panel. Saludo cariñosamente a Carmen, con quien he colaborado en algunas ocasiones y tengo muy grato y muy presente toda la aportación que ella ha realizado para el mundo de los museos universitarios y la comunicación de la ciencia. Bueno, me parece importante decir que conocer los modelos en general y de una manera breve, los modelos de museos de ciencia y de humanidades como espacios de comunicación de la ciencia es útil para identificar las buenas prácticas y las tendencias museográficas que puedan ser aplicadas en otros museos. Ciertamente no es fácil en este momento, dado que la pandemia ciertamente nos ha dejado completamente descobijados, pero creo que como un antecedente y sobre todo para la creación de un nuevo museo, vale la pena entender, comprender cómo se han clasificado de manera muy general, porque hay diversas clasificaciones, para que vayamos entendiendo de qué forma se identifican a los museos universitarios. Bueno, hay una diferencia entre lo que puede ser tipo y modelo. Un tipo de museo se basa en la naturaleza de las colecciones que contiene. Son a veces colecciones generales de historia natural o de ciencias naturales, de ciencia y técnica, de historia, de arte y ahora virtual, aunque yo también tengo la idea de que no deberíamos de llamarle museos virtuales a las nuevas aportaciones que se están realizando. Y como modelos de museo, generalmente se relaciona el enfoque educativo que se adopta para apoyar los temas de las exhibiciones, cuya finalidad es cumplir con la misión institucional a partir de medios y técnicas que van dirigidas a la participación del usuario. Quiero disculparme un poco porque tengo aquí música en el edificio, entonces están ahorita bastante fuerte el sonido. Bueno, esto es bastante natural ahora. Hemos tenido visitas en nuestras diversas presentaciones o cursos que hemos tomado, así que creo que pues le da un toque muy interesante a esta reunión. Pues bueno, pero lo importante es que tuviéramos en cuenta lo que son tipos y modelos. Yo me quedo siempre con la idea de que el modelo de museo debe de estar mucho más relacionado con los enfoques educativos y sobre todo con el deber ser de las salas y las exhibiciones que generalmente se presentan. En relación con el museo universitario, generalmente se habla de que cuenta con una colección o es una galería
universitaria que incluye herbarios, jardines, casas, como mencionaba la doctora, galerías, cuya naturaleza se define desde el punto de vista jurídico, no necesariamente por el contenido de sus colecciones, pudiendo ser de naturaleza histórica, científica, artística u otra. Quiero decir, museo universitario es en este punto, pues un museo porque se encuentra dentro de la universidad y porque sí cumple ciertas funciones de extensión de la cultura universitaria y de las actividades que a ella se le dirigen en función de los temas que quiere presentar. Pero como modelo de museo yo considero que es de carácter funcional, porque cumple funciones de apoyo a la docencia, a la investigación. Esta naturaleza de los museos pues ya fue reconocida hace tiempo por el ICOM y es justo recordar que ya se cuenta también con un comité internacional para los museos y las colecciones universitarias. Caray, me dejó un poco sordo la música. En fin, lo que estoy pretendiendo decir ahora en esto es que la característica de museo universitario, pues lo es por estar en una universidad en donde se presentan colecciones, se presentan instrumentos, seguramente documentos y algunos otros elementos que definiremos más adelante, y tiene un carácter funcional porque actúa directamente en apoyo a la universidad en los aspectos básicos como es la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Pero en general, ya se ha comentado, los museos universitarios son de colecciones que han recopilado, acumulado o recibieron en donación o custodia, sean instrumentos, objetos, pinturas, obras, documentos y a todo aquello que significa un valor por su relación con lo que hemos comentado, la docencia, la investigación, la extensión universitaria y el patrimonio universitario y nacional. Fíjense que yo en lo personal, siempre que voy a una ciudad, me interesa mucho conocer qué museos hay y cuando voy a una universidad lo primero que pregunto es ¿dónde están los museos universitarios? Y no sé en verdad cuántos museos universitarios pudiéramos tener en el país. Por supuesto hay excepciones, excelentes museos en algunas universidades, sobre todo las de la capital de la República, pero en general en el país adolecemos de museos universitarios. No contamos en muchas de las ciudades, incluso capitales de los estados, y cuando hay o aparece algún museo, pues básicamente es muy preocupante lo que uno ve, porque no hay un trabajo real de museología y no hay una actividad muy dirigida a los aspectos de la cultura científica o la cultura humanística. Yo creo que aquí hay un trabajo muy importante que tenemos que hacer todos los que participamos en los museos. Pero bueno, en general, los museos universitarios desarrollan actividades relacionadas con el patrimonio universitario. La gestión de proyectos es muy, muy importante, la educación. Ya se ha hablado de la cultura científica y humanística, los programas de mediación y sobre todo desarrollan una buena cantidad de eventos. En fin, de alguna manera, los museos universitarios, al igual que los propósitos de la comunicación pública de la ciencia, tienen el propósito de incorporar la ciencia y las humanidades a la cultura general de la población. En efecto, ese es uno de los propósitos tanto de la comunicación pública como de los museos universitarios. Yo sí quiero remarcar que para tener éxito en un museo universitario es necesario repensar muy bien todo lo que queremos hacer, cómo debemos optimizar recursos, qué capacidades tenemos, cómo debemos identificar esas potencialidades para relacionarlos con los aspectos importantes que queremos desarrollar como la divulgación, la gestión, el apoyo a la evaluación, la investigación y las políticas públicas. Yo creo que todo eso sí debería de ser parte de las labores de un museo universitario que tenga una relación abierta
con la comunicación pública de las ciencias y pues las humanidades también. Un poquito de historia, de manera rápida. Museos universitarios, se dice que el primer museo universitario del mundo se constituyó en 1683. Pudiera haber alguna otra información que seguramente ustedes tienen, pero me pareció importante destacar este museo, el Ashmolean, de la Universidad de Oxford, que surge con la intención de albergar el gabinete de curiosidades de Elias Ashmole, político y anticuario inglés, que acabó donando todas sus pertenencias. Bueno, así nacieron prácticamente la gran mayoría de los museos del siglo XVII, XVIII y tal vez algunos del XIX. Donaciones de personajes, recopilación de colecciones que ya las universidades desarrollaban y ciertamente la presencia muy fuerte y grata de colecciones de arte y arqueología. Creo que por ahí empezaron los museos universitarios a identificarse. Otro museo, el Fitzwilliam de la Universidad de Cambridge, fue también una donación de un visconde de Fitzwilliam of Miriam, quien en 1816 legó toda su colección de arte y su biblioteca. Verdaderamente interesante contar en un museo universitario con destacadas pinturas y sobre todo de gran fama. Eso también es parte de la forma como se han creado los museos universitarios. También tenemos el Folk Art de la Universidad de Harvard, abierto en 1896. Es el más antiguo de los museos de arte de esa universidad. Su colección reúne también pinturas occidentales, esculturas, fotografía, artes, dibujos de la Edad Media, en fin, todo aquello recopilable que pudiera estar y que se le da un valor importante. Yo quiero destacar aquí en este museo que efectivamente, y para mí es muy importante que lo tengan, un programa de investigación que atraiga a investigadores, profesores y alumnos. A mí me parece importantísimo que todos los museos universitarios tengan un laboratorio, tengan un programa de investigación, se forme ahí personal de alto nivel para desarrollar nuevos programas y sobre todo estos nuevos retos. Yo creo que esa parte debe de estar en lo que la doctora Carmen mencionó, de que todos los museos ya deben de tener un área de esta naturaleza claramente identificada. Algunos lo tienen, pero creo que ya es momento de contar con ello. Bueno, organizan, por supuesto, eventos de una manera muy especial para atraer al público, pero también tienen lo que mucho se acostumbra en Estados Unidos y en Europa, lo que es el programa de miembros o de asociados frecuentes con distintos niveles de participación. Esto es lo que se habla en relación con las sociedades de amigos de los museos que tenemos en nuestro país, en algunos museos, sobre todo privados, pero no sé hasta dónde los museos universitarios, digo en general, sé que algunos lo tienen un programa de esta naturaleza que también me parece muy importante para permitir la participación de miembros destacados de todo tipo. Está también el Yale Art Gallery de la Universidad de Yale, que es el museo más antiguo del continente americano. También fue gracias a una donación de pinturas de la Revolución Americana y de alguna forma tiene también un trabajo muy interesante en la parte educativa relacionada con la estimulación del aprendizaje y el proceso creativo. Esto es uno de los museos que sigue recibiendo una cantidad muy buena para ser un museo universitario en el mundo. Y bueno, también, aparte de este otro, de la UNAM, ya se habló de uno, y ahora también tenemos el MUAC de la UNAM, Premio Príncipe de Asturias 2009 en Comunicación y Humanidades, inaugurado en 2008, posee la primera colección pública de arte actual mexicano. A mí en lo personal me parece que este museo, caracterizado como museo universitario, porque hay una cantidad muy buena en algunas universidades del país de museos que están en las universidades, pero no se denominan universitarios. Pueden tener un nombre completo,
Y creo que es muy importante que sí se definan como tal, porque eso le da un carácter íntimamente relacionado con la universidad. Me gusta mucho el programa que tienen alrededor de la creación artística, programas de aprendizaje de sus públicos, hay secciones de debate, experimentación y crítica. En fin, creo que este es un buen museo como para tener un referente en este momento para la creación de nuevos museos universitarios en México. Hasta aquí llego en esta primera presentación. Gracias por sus comentarios, doctor Ernesto. Le agradecemos mucho las aportaciones que ha realizado y destacar, como ya lo mencionaba, que la historia de los museos o la importancia de los museos no es nueva, sino que ya viene desde hace muchos siglos atrás, y sobre todo el tema preocupante en México, la escasez de museos universitarios que tenemos en el país. Si bien usted lo citaba, si bien algunas de las principales universidades de México tienen museos importantes, la mayoría de las instituciones de las universidades del país tienen un déficit en esta materia, y creo que es un tema importante para atender, considerando que las universidades tienen como uno de sus principales objetivos preservar y difundir la cultura. Gracias, doctor Márquez, por sus aportaciones. Y finalmente pasamos con la doctora Silvia Sarid Álvarez para que nos comente sus aportaciones y sus ideas respecto a este tema tan interesante. Adelante, doctora Sarid. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de participar en este importante proyecto de comunicación de la ciencia y el poder intercambiar algunas ideas sobre el tema que nos reúne el día de hoy. La doctora Carmen Sánchez, bueno, la conozco, es una experta en estos temas realmente. Y bueno, ha sido mi lectora de tesis de doctorado, etcétera, ¿no? Bueno, les voy a compartir pantalla, permítanme un momento. Muy bien. Bueno, hice una pequeña presentación para explicar una serie de ideas que me surgieron al momento de invitarme a este conversatorio. Un poquito al principio es para contextualizar, voy a ir más rápido porque ya, para no reiterar lo que ya se trató con la doctora Carmen Sánchez, con el doctor Ernesto. Bueno, yo había planteado, voy a leer brevemente, los museos universitarios se definen como aquellas instituciones que dependen o están asociados a universidades o instituciones de educación superior y se ocupan de proteger el patrimonio a cargo de las mismas. A diferencia de los museos que se crearon, para atender a todo tipo de público, los museos y colecciones universitarios se formaron para cumplir con las funciones propias de toda universidad, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Esto ya se mencionó. Bueno, los museos universitarios se caracterizan por resguardar una gran riqueza patrimonial y por fomentar nuevas formas de expresar las artes, las ciencias, la cultura, todo ello respaldado por especialistas de distintas áreas de conocimiento. Entre todas estas actividades que realizan los museos universitarios, los museos en general, una de las labores principales es la divulgación de la ciencia, la comunicación de la ciencia. Ya la doctora lo expresó, el museo, el mundo del museo es complejo, es complejísimo. Es muy difícil hacer cosas, de repente se tienen ideas excelentes, proyectos, propuestas, pero es complejo llevarlas a cabo. Bueno, sabemos que existen múltiples programas muy interesantes de divulgación de la ciencia para jóvenes, de tal forma que fomentan la participación de la investigación y la innovación. Se han hecho estudios acerca de esto, se miden los grados para saber si es cierto que se construye conocimiento y si este conocimiento es significativo, etcétera, ¿no? Bueno, las experiencias de aprendizaje científico se logran a través de exposiciones, talleres, teatros, revistas, libros, conferencias, festivales, foros, diferentes medios de comunicación, etcétera. Un sinfín de medios para lograr la comunicación, la divulgación de la ciencia y del conocimiento en general.
¿Cómo un museo universitario puede ser la oportunidad para comunicar ciencia? Acoté algunos puntos, a lo mejor están muy abiertos, pero bueno, los pongo, los presento y bueno, ya habría que reflexionar un poquito acerca de ello. El museo es la oportunidad de transmitir la ciencia para las inteligencias múltiples, recordando a Edward Gardner, a través de diferentes estrategias, logrando ser inclusivos, participativos, activo y receptivo el museo. Es uno de los ideales que se tienen en el museo, ¿no? Debe ser detonante de vocaciones profesionales orientadas al bien social. Debe ser un punto de encuentro para que las facultades intelectuales de todos y principalmente de aquellos que comienzan a vivir, es decir, los jóvenes, los niños, contribuyen con su conocimiento a la mejora de la sociedad. Desde los planes de estudio de las universidades propiamente, conocer cómo la ciencia interviene o está presente en los diferentes campos del conocimiento. Me parece relevante esta parte. Promover la comunicación de la ciencia en los docentes, no importando la disciplina a la que pertenecen. Ellos, a su vez, pueden gestionar proyectos junto con el museo y vincular al alumnado. Descubrir particularmente la relación entre la ciencia y el área de conocimiento que cursa el universitario. Bueno, ahorita, al final voy a poner un ejemplo de esto. Mostrar avances, propuestas, descubrimientos, investigaciones en actividades dentro de los museos, o sea, fomentarlos, ya lo mencionaron, difundirlos, ¿no? Muchas cosas se hacen, pero no se difunden como se debería. Invitar a los jóvenes a descubrir al propio museo, es decir, que el museo también pueda desarrollar áreas de interés para los jóvenes. Repito, es complicado, a veces suena fácil mencionarlo, pero bueno, se tiene la intención, la propuesta. Debe ser un espacio creativo de desarrollo y difusión de ideas para crecer como grupo con proyectos de realización conjunta, es decir, museo y alumnado o alumnos. Es vital que los museos desarrollen programas de colaboración bien estructurados con las universidades, siendo esto básico y fundamental para ambos, y que puedan producir beneficios significativos, que no se queden en el aire, en proyectos, en intenciones. Establecer vínculos sólidos y de continuidad entre el museo y las universidades, que los espacios sean realmente usados para el intercambio de procesos creativos y de difusión de ideas, y no solo un escaparate, a veces se suele pasar en el caso de algunas galerías, del trabajo de unos cuantos o un grupo reducido. Ahora, voy a tocar un poquito el tema, voy a vincular el tema de la virtualidad, porque bueno, ahorita por las condiciones en las que estamos viviendo. Hoy en día, ante la pandemia del COVID-19, la comunicación de la ciencia enfrenta grandes retos. Estos retos pueden ser grandes oportunidades para los museos universitarios. ¿De qué manera el museo universitario puede aprovechar la oportunidad de seguir promoviendo la ciencia y tecnología en estas circunstancias de salud? Bueno, pues se podría desarrollar actividades virtuales, enfatizo actividades virtuales, en las que resalten la creatividad y la imaginación, usando diferentes medios de interacción en la red, desarrollar aplicaciones sencillas de instalar y usar, actividades que se desarrollen en las redes sociales, experimentos virtuales, simulaciones, etcétera. Aquí quiero hacer una pausa porque creo que las generaciones eh, anteriores a lo que le llaman, bueno, nuestras generaciones que fuimos, no somos nativos virtuales, sino que tenemos que aprender estas generaciones a comprender la forma, conocer la forma en que nuevas, las nuevas sociedades están aprendiendo, están teniendo acceso a la información. Ya, de hecho, ya se maneja un concepto ahí que ya no son nativos, digitales, sino son ya la generación app. Entonces, si los chicos ahora no tienen una app, es decir, un icono en sus sistemas computacionales o cualquiera de estos elementos de comunicación por red,
se les hace como que difícil el encontrar la información. Entonces, debemos nosotros conocer y adaptar. Parece que tenemos problemas con la conexión de la doctora Sarid. Esperemos se pueda restablecer lo más pronto posible y por lo pronto comentar los retos que venía desarrollando la doctora, creo que muy atinadamente, en cuanto a este nuevo reto o a esta nueva realidad a la que se tienen que enfrentar los museos. Ya la doctora Carmen Sánchez nos había anticipado hacia cuáles deben ser los nuevos retos de los museos en esta nueva realidad y lo pone con mayor énfasis la doctora Sarid en el sentido de que deben acoplarse a la nueva realidad en la cual todos nos estamos viendo afectados producto de la pandemia por COVID. Y me parece que destaco dos de las aportaciones que venía realizando de manera atinada la doctora Sarid. Primero, los museos universitarios deben tener como una de las características principales ser detonante de las vocaciones profesionales. Me puse a pensar si en alguna visita a un museo universitario eso me provocó que estudiara lo que estudié y creo que no. De lo contrario, hubiera estudiado una licenciatura de las ciencias básicas, de las ciencias duras, por decirlo, y no una ciencia social. Y también que los museos deben ser un espacio creativo de desarrollo y de difusión de ideas. Me parece que la creatividad en los museos es algo importante para el desarrollo integral de las personas, para el desarrollo integral de los jóvenes universitarios, que es el principal tema de esta sesión. Los museos universitarios y su colaboración, su estrecha vinculación con los propios propósitos de las instituciones de educación superior. También lo comentaba la doctora Sarid, muchas veces parece ser que entre los museos universitarios y los propósitos de las universidades son distintos, son discordantes, cuando estos deben estar homologados para que la formación de los jóvenes universitarios sea integral. Demos un minuto a ver si regresa la doctora Sarid. Si no, de lo contrario, pasaremos a la ronda de conclusiones y cuando le toque la participación a la doctora Sarid Álvarez, le restablecemos el tiempo que tiene todavía en esta primera sesión. Por lo pronto, bueno, hay una pregunta en el chat. Aprovechemos el tiempo para ver si alguno de nuestros panelistas desea responderla. Elia Aquino pregunta, ¿cómo se sostienen económicamente los museos universitarios? ¿Con recursos del mismo presupuesto universitario, con recursos del gobierno, de las aportaciones de los visitantes? ¿Cuál es la problemática a la que se enfrentan en este aspecto? ¿Alguno de nuestros panelistas desea responder este cuestionamiento? Adelante, doctor Ernesto, por favor. Muchas gracias. Bueno, en general los museos universitarios ciertamente tienen la mayor parte de los recursos directamente de la propia universidad. Sin embargo, en los últimos años ha sido muy grato saber que muchos de los museos tienen oportunidad de recibir de manera directa recursos a través de su propia taquilla, lo cual los hace en algunos casos muy específicos en México, los hace un tanto cuanto autosuficientes para desarrollar sus actividades. Ciertamente no lo son al 100%, porque en general las universidades cubren los sueldos del personal, cubren la mayor parte de los recursos para desarrollar nuevas actividades y el porcentaje que generalmente entra por taquilla pues viene para hacer mejoras o para desarrollar
eventos especiales o generar nuevos programas. Yo diría que casi siempre los museos universitarios tienen entre un 60 y un 80% de los recursos directamente de la universidad y entre un 40 y un 20% generado por taquillas. Esto ciertamente no logra cubrir en muchos aspectos lo que requieren. Por eso vemos muchos museos en México, universitarios, que no desarrollan nuevas exposiciones, no tienen nuevos programas, no tienen programas de capacitación, no desarrollan labores de investigación. Se va generando todo un problema alrededor de los recursos, pero básicamente es lo que sucede en ellos. Perfecto. Gracias, doctor Ernesto. ¿Alguna más de nuestras panelistas desea responder este cuestionamiento? Yo solamente quisiera hacer un comentario que a veces es bien difícil jalar recursos, ¿no? Para este tipo de actividades. Yo lo veo porque a nivel Xochimilco, esos espacios, pequeños espacios que se están generando, sí requieren de mucha buena intención de las personas encargadas, pero es una realidad que no solamente de las buenas intenciones se pueden generar, digamos, estos recursos, activación de espacios. Solamente quería hacer este comentario. Gracias, doctora Marta. Doctora Carmen, ¿tiene algún comentario al respecto? Pues gracias. Creo que en general lo que dice Ernesto aplica a la mayoría de los museos universitarios. En el caso del museo en el que yo estoy, que es Universum, definitivamente la taquilla nos es vital. Bueno, Ernesto fue director, él sabe más que yo de esto, y ahora estamos pasando por un momento muy difícil porque no tenemos esa entrada, que justamente incluso paga sueldos. Entonces, me imagino que muchos museos están pasando por situaciones críticas, también producto de la situación que estamos viviendo. Gracias, doctora Carmen. Ya tenemos con nosotros nuevamente a la doctora Sarid. Le restan 2 minutos con 40 segundos, doctora, de su participación, así que puede retomarla en cuanto guste. Adelante, por favor. Sí, disculpen, no me había pasado y últimamente, bueno, está pasando. Mañana también tengo 2 días de congreso, espero no me pase, pero disculpen. Bueno, volveré a compartir pantalla. Bueno, no sé realmente si en dónde me quedé, si en la virtualidad, ya no me di cuenta. Me parece que estamos hablando de la virtualidad, ¿no? Y bueno, dejando en claro que las experiencias del museo, bueno, del museo real no se van a sustituir de ninguna manera en la virtualidad. Sin embargo, en la forma virtual podemos tener experiencias diferentes y significativas. Y por último, enfocándolo al área en donde yo me desarrollo, específicamente de la carrera de diseño de la comunicación gráfica, por ejemplo, mis alumnos, pues, ¿dónde está la ciencia, no? ¿Dónde está la ciencia aquí? Si, por ejemplo, yo le muestro a mis alumnos este gráfico y solamente para decirles que se trata de un sistema LAV, ¿no? Para explicarles teoría del color, pues van a ver que es complejo y tiene cifras y, bueno, cálculos y, bueno, me van a decir, no, esto yo no lo entiendo y estoy estudiando diseño gráfico, yo dibujo, nada de ciencia, entre comillas. Y así podría yo mostrarles diferentes gráficos, simplemente para entender cómo veo o cómo vemos el color en ciertas superficies, tenemos que usar la ciencia, ¿no? Ellos es fácilmente elijo un color porque me gusta, porque combina, porque esto, pero atrás de esa elección del color es el mundo de la ciencia y diferentes tipos de ciencias, ¿no? En fin, ¿dónde está la ciencia en los sistemas de impresión? Por ejemplo, simplemente en la fundición de tipos de metal desde el inicio, ¿no? La física, la química, el comportamiento de estos metales, hasta nuestros días en el offset digital. Todo un mundo de ciencia y complejos, elementos complejísimos que a veces no nos pasa, no tenemos idea de ello.
las condiciones climáticas para la impresión. ¿Por qué no podemos imprimir una parte en un día nublado y mañana que va a ser mucho sol? ¿Qué pasa con el papel? ¿Cómo vamos a instalar nuestros elementos de impresión? ¿Por qué no puedo instalarlo en cualquier terreno? Porque van a pasar los camiones y va a vibrar y toda la impresión se va a mover, se va a desfasar. Eso es ciencia. Tecnología también. El comportamiento de los colores en la impresión, en diferentes sustratos, la tecnología y la ciencia para la elaboración del papel, los sistemas de color para la impresión, tanto para la impresión y la virtualidad, etcétera. Un sinfín de elementos que tienen que ver con una pequeña parte de la disciplina compleja del diseño gráfico. De hecho, la ciencia la tenemos en todo momento, a todas horas. La cuestión es comprenderla. Y con eso cierro y les ofrezco disculpas por desconectarme involuntariamente. Muchas gracias. Gracias, doctora Sarid, por sus aportaciones. Ya destacaba alguna de ellas durante durante el momento, el tiempo en el que lamentablemente estas tecnologías las sacaron de la red, pero es parte del juego al que nos hemos estado enfrentando durante esta pandemia. Creo que así como lo que le ocurrió al doctor Ernesto en cuanto a la música de fondo, los momentos de desconexión que llegamos a tener, es parte de nuestra nueva realidad, es parte de lo que nos hemos de lo que nos hemos tenido que acoplar y la nueva realidad en la que estamos viviendo, dada la situación. Bueno, les leo un comentario de Leticia Monroy que deja en el chat. Dice, estoy completamente de acuerdo con la doctora Carmen. Algunas instituciones que se dedican a la divulgación científica no han pasado del datito o sabías qué. Poca información que nos haga reflexionar o utilizarla en nuestra vida diaria, sobre todo en este difícil momento. La red de periodistas de ciencia ha tenido valiosas aportaciones, pero por lo general, solo las personas que estamos inmiscuidas en la divulgación de la ciencia la conocemos, al igual que a divulgadores profesionales u otras instituciones. Me parece que ha quedado de manifiesto en esta sesión, al igual que en las 4 sesiones pasadas que hemos tenido en esta jornada de divulgación de la ciencia organizada por la UAM y por la SOMEDICIT, la importancia y los retos que tiene la divulgación de la ciencia para la formación integral de las personas y particularmente para la formación integral de los mexicanos. Georgina Valdespino también nos comenta en el chat, en su opinión, el avance tecnológico ha cambiado la forma de realizar muchas de las actividades de la vida cotidiana. Ahora todo es más rápido, de hecho, inmediato. La tecnología ha planteado un reto a los museos y su forma de compartir con los visitantes desde antes del COVID. ¿Ahora ven a la tecnología como un apoyo o sigue siendo un reto a vencer? Esta es una pregunta que nos deja Georgina Valdespino y si alguno de los panelistas desea responderla, tiene uso de la voz. Adelante, doctora Carmen. Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante y muy amplia. Voy a tratarla de llevar al ámbito de los museos de ciencia. Como ustedes saben, los museos de ciencia si hacemos una línea de equivalencia entre el desarrollo de la tecnología computacional y el desarrollo de los museos, en particular de los de ciencias de la naturaleza, vemos que cuando surgen las computadoras de uso personal alrededor de los años 70 y ya bien establecidas, digamos, comercialmente a mediados de los 80, esto coincide con el surgimiento de la mayor parte de los museos y centros de ciencia actuales, y en particular con uno que ha sido icónico, que todos nos hemos fusilado y visto como la gran meta, que es el Exploratorium. Este museo, curiosamente, utiliza la tecnología solamente cuando se requiere.
cuando es necesario presentar un fenómeno que no alcanzan los sentidos humanos o que toma demasiado tiempo. Pero son muy cuidadosos en no utilizar la tecnología. Pero ¿qué ha pasado? La mayoría de los museos, por falta de creatividad, por falta de recursos y por muchas otras razones, exhiben los fenómenos, sobre todo de las ciencias de la naturaleza, a través de computadoras. Y al punto que se ha asociado al Museo de Ciencia con el Museo Tecnológico o con el museo que exhibe a través de la tecnología. Requerimos la tecnología porque en particular este tipo de museos no exhibe objetos, no exhibe obra de arte, no exhibe resultados de la actividad humana como la arqueología, etcétera. Exhibe ideas. ¿Y cómo plasmamos esas ideas? Pues en equipos. Pero no necesariamente tiene que hacerse a través de equipos de cómputo, a través de la tecnología. Y eso nos lleva pues al punto de que la coincidencia también con esta situación de la pandemia nos ha hecho recurrir, no la critico, es lo que tenemos a la mano, a la virtualidad, pero ahí hay una discusión muy interesante a nivel mundial. El museo es un espacio de objetos, es un lugar para ir a ver cosas. Entonces, si lo tenemos virtual, ¿eso se llama museo o no? Esa es una pregunta muy compleja de resolver. Yo no tengo la capacidad para hacerla. Mi crítica es que si nos vamos a convertir en un espacio virtual, dejaremos de ser museo, más otras cosas. Pero por ahí va más o menos mi percepción de lo que preguntaba acerca de la tecnología y los museos. Los museos han confundido en algunos momentos tecnología con exhibición. Gracias por su respuesta, doctora Carmen. ¿Alguien más de nuestros invitados? Adelante, doctora Sarid. Sí, una experiencia me tocó vivir en un museo de historia natural en Londres. Llegan los chicos de primaria con su profesora, profesor, y pareciera que por estar en un país diferente al de nosotros, pues se imagina uno que llegan con planeación, hacer la actividad. Pues totalmente, son niños, y llegaban, entraban y tocaban todos los botones de tecnología que se encontraban, gritaban, pero yo no veía una planeación, un seguimiento, algo. Sé que es difícil trabajar con los niños, es complejo, incluso con los adultos, con jóvenes, pero llegaban y tocaban y bueno, era una visita increíblemente desaliñada, ¿no? No sé. Bueno, es un fenómeno que pasa en todos lados, ¿no? Y bueno, retomando lo que decía la doctora Carmen, la tecnología es importante, la tecnología virtual, utilizarla en momentos en que no se pueden explicar elementos, objetos, sucesos tangibles, bueno, sucesos tangibles, cosas tangibles, ¿no? Explicarlo con objetos. La discusión de los museos virtuales y los no virtuales, en la actualidad se crean, en el ámbito de las artes, se han creado museos virtuales, espacios virtuales para almacenar obras virtuales que de alguna manera no puedo exhibirlas como objeto, ¿no? Entonces son elementos que a lo mejor tienen video, movimientos, etcétera, unas cuestiones increíbles, pero desde la virtualidad y solamente van a ser reales en la red, en lo virtual. Entonces son museos, son espacios que solamente se expresan o se transmiten estos elementos en la virtualización. Ahí entraríamos en polémica con la museología de la idea, la museología del objeto, etcétera, ¿no? Entonces, es un diálogo interesante. Y bueno, lo que ahora está sucediendo con los museos reales es no tratar de visualizarse a través de estos sucesos de salud, ¿no? Porque no se puede virtualizar algo tangible. Están usando recursos virtuales, recursos de la red, para poder transmitir su colección de alguna manera. Están utilizando este medio.
haciendo eventos, todo esto digitalmente, pero la experiencia de estar ante un objeto que tiene 7000 años de antigüedad, bueno, eso no lo podríamos sustituir de ninguna manera. Sin embargo, la virtualidad, por ejemplo, nos permitiría ver dentro de una vasija, observarla alrededor, darle movimiento, conocer detalles. Hay museos que hacen unos acercamientos impresionantes a cuadros, a pinturas a óleos, en donde vemos hasta el trabajo de restauración, de conservación, que no podríamos ver presencialmente en un museo. Entonces, las dos partes pues tienen su porqué de existir, ¿no? Nada más, esa sería mi opinión. Gracias, doctora Sarit, por su respuesta. ¿Alguien más de nuestros invitados desea responder la pregunta? Sí, si acaso hay que reconsiderar el concepto de museo como tantos otros conceptos que dan saltos ante las necesidades que se van replanteando, ¿verdad? Me parece muy, muy interesante lo que comenta Sarit, de que a veces gracias a estos apoyos tecnológicos se pueden apreciar otras dimensiones del fenómeno o del objeto o de lo que significa dar a conocer un objeto. Entonces, a mí me parece muy interesante porque tal vez pueda quedar, como tantas veces sucede en el campo de la cultura, la carcasa del concepto museo, como carcasa simplemente, para las aplicaciones nuevas que se están generando ante las necesidades nuevas. Es una opinión. Perfecto, doctora Marta, muchas gracias. Procedo a leer otras dos preguntas que han dejado nuestros asistentes, nuestros espectadores en el chat. La primera de ellas es de Rafael Miranda, quien pregunta, ¿qué cambios tendríamos que hacer en los espacios de difusión del conocimiento en el ámbito educativo con el propósito de crear nuevas formas de trabajo entre estudiantes y profesores? Y otra pregunta que deja el doctor Nemesio Chávez, ¿de qué tanta ciencia se apropia un diseñador gráfico? ¿Qué tanta divulgación de la ciencia hay en la forma en la que lo aprende? Si alguien de nuestros panelistas desea responder estas preguntas, les pido por favor que hagan uso de la voz, dado que no los puedo ver debido a unas fallas tecnológicas que tengo. Bueno, si quieres, retomo lo que también comentaba Sarit con respecto a la última pregunta, que es la que tengo un poquito más fresca del doctor Nemesio, de qué tanta ciencia se apropia el diseñador gráfico. Como bien comenta Sarit, la disciplina del diseño en general, incluso más allá del gráfico, la disciplina del diseño se nutre tanto de las ciencias como del arte, aunque la disciplina en sí ya es una. Entonces hay mucho de entendimiento, sobre todo de razonamiento para poder dar a conocer pues los fenómenos que ocurren en el campo del diseño. También hay una parte del diseño de la investigación en la que también hay todo un formato de una estructura seguida que es apoyada por la visión científica. Y ahora en la segunda parte, de qué tanta divulgación de la ciencia hay en la forma en la que lo aprende, yo diría más bien, voy a voltear un poquito el asunto. Creo que el campo del diseño ayuda muchísimo y se sabe, se ve, es obvio, ¿no? Precisamente como el vehículo para la divulgación de cualquier fenómeno del conocimiento. Al diseñador se le educa para que precisamente tenga los conocimientos necesarios para transformarse en un investigador que analice cada fenómeno que se enfrenta, porque él va a tener que traducir el fenómeno para poder darlo a conocer por medios gráficos en el campo del diseño y la comunicación gráfica. No sé si quede claro o yo no entendí bien la pregunta, pero bueno, hay muchos aspectos sobre los cuales nosotros en nuestras disciplinas podemos apoyar precisamente el campo de la difusión y la divulgación. Gracias por su respuesta, doctora Marta. ¿Alguien más de nuestros panelistas desea responder a las preguntas planteadas? Sí, claro, doctora, adelante.
Bueno, la primera pregunta de qué puede hacer el museo para incentivar la parte educativa, hay muchísimas cosas. Lo primero es conocer a sus visitantes y eso que implica investigar. Y la segunda cosa es conocer cómo le han hecho en otros museos para tener un mejor acercamiento a las necesidades de los visitantes, y la respuesta vuelve a ser investigar. Y creo que eso es una parte esencial. Yo la trataba de recalcar en mi intervención. Hay ya mucha información como para no tener que partir de cero y utilizar los resultados de la investigación para aplicarlos a los museos. Pero me pareció percibir en la primera pregunta la preocupación por cómo puede hacer el museo, si entendí bien, para que la relación maestros-alumnos se intensifique con esta cosa, por ejemplo, de la creación de vocaciones. También hay muchísima investigación, sobre todo en los museos israelitas. Se ha trabajado mucho con las escuelas. Todo esto que decía Sarí de que no hay una planeación, ya se sabe cómo responden los maestros, cómo responden los alumnos, ya se sabe cómo se establece una competencia. Nosotros hicimos una investigación donde vimos lo que sienten los profesores frente a los guías, que se sienten a veces que están hechos a un lado. Pero lo cerraría diciendo, es una pregunta amplísima. Eloísa Pérez Santos ha escrito muchísimo sobre esto, y también otra autora que se llama Inmaculada Pastor Holmes. Ambas son españolas. Son muy accesibles sus textos, sobre todo los de Inmaculada. Y aquí, en el caso de la relación alumno con maestro, hay una cosa muy importante. En los museos de primer mundo, la relación con las escuelas es muy diferente de nuestros museos. ¿Por qué? Porque en el primer mundo una buena parte de las escuelas tienen en sus ámbitos de educación formal laboratorios, especímenes, oportunidades de hacer visitas de campo, que nosotros no tenemos en la mayoría de nuestras escuelas. Hay por allí una queja de que el museo no es para dar clase y que el museo no es para suplir a la escuela. En efecto, el museo no es para dar clase, y no en el sentido formal, pero nuestros museos, en particular en nuestro país y en muchas ciudades de la República, necesitan proporcionar al estudiantado un espacio para que por lo menos vean un modelo, tengan cierta cercanía con algo que no van a tener jamás en su escuela. A mí me llama mucho la atención que en Sudamérica, cuando va uno a asesorar museo, le dicen a uno: maestra, no tenemos ningún interactivo, ninguna demostración de ciencia, ya quitamos todos esos vejestorios. Y yo digo, qué tristeza. ¿Y cómo le van a hacer con las escuelas? Ese es un punto que tenemos que considerar. Y el museo universitario, retomando un poco de lo que decía Ernesto, es un espacio que es poco publicitado también, y por eso poco conocido, porque muchas veces se utiliza para la enseñanza o para la investigación, no para la apertura al público. Y eso se entiende por la calidad de ciertas exhibiciones que son muy delicadas, que no pueden tener acceso a ellas el público porque pues, se alterarían, etcétera. Pero cierro diciendo que nuestros museos todavía tienen que apoyar mucho a la escuela, sin ser escuela y sin dar una visita como clase escolar. Ahí está la creatividad del museo para hacerlo de otro modo. Gracias. Intervención. Adelante, doctor. Gracias. En relación con la pregunta de Nemesio, me pareció muy interesante. El año pasado, dentro de uno de los coloquios que generalmente realiza la SOMEDICIT, algunos de nosotros nos preguntamos qué tanto hemos valorado el trabajo de los guionistas, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, los técnicos, que generalmente colaboran con nosotros, ya sea en las publicaciones, en los videos, en los museos,
en la producción de exhibiciones, en la organización de los programas de divulgación de la ciencia y fomento de la cultura científica. Ciertamente dijimos en esa ocasión que la divulgación de la ciencia en México tiene una deuda con estos personajes que aportan mucho a la propia divulgación de la ciencia y al fomento de la cultura científica. No tanto respondería en relación a qué tanta ciencia se apropian los diseñadores gráficos, pero sí creo que es un tema verdaderamente bueno para que realicemos incluso más adelante, y ojalá que se pueda hacer en colaboración con la UAM, con la UNAM, un congreso en donde reflexionemos sobre las aportaciones de todos estos profesionales que colaboran con su conocimiento y su creatividad las actividades de divulgación de la ciencia. Gracias, doctor Márquez, por su respuesta a las preguntas planteadas. Y ahora pasemos a nuestra última ronda de esta sesión, que es la ronda de conclusiones. Por lo tanto, le pido a nuestros invitados que hasta en un tiempo de 5 minutos, nos ofrezcan las consideraciones finales que les deja el tema discutido en la sesión de hoy. Siguiendo el mismo orden de participación, tiene el uso de la voz la doctora Carmen Sánchez. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, yo voy a concluir tomando ideas que me parecieron muy interesantes de mis compañeros. Y la primera es de Ernesto Márquez, que me hizo situarme en qué es un museo universitario de ciencia. Como decía yo en la intervención anterior, es un espacio muy particular que tiene diferentes funciones, pero que debería ser sometido a un examen estricto, sobre todo en aquel museo que es abierto al público. Y ahorita retomo eso. Después me gustó mucho la idea del Museo Conciliador de la doctora Flores. En efecto, yo quizá dejé la idea de que solo estaba hablando de un museo que exhibe ciencia. Sí me refería particularmente a los llamados museos y centros de ciencia, donde se presentan los fenómenos científicos, pero su idea de conciliación me pareció maravillosa. En primer lugar, porque como decía el creador del Exploratorium, ¿por qué hacemos equipos tan feos? Sí puede haber estética allí. Y después viene el uso del arte también en la exhibición de la ciencia. Pero más que todo, lo retomo porque en el cuestionamiento a estos espacios se está siguiendo una línea, obviamente, de alejarse de la exhibición por asignaturas, o sea, la sala de física, química, biología, matemáticas ya está pasando, o ya pasó de moda hace tiempo, porque se ha visto que el museo en esta función social debe de enfocarse a problemáticas que atañen a la sociedad, y estas problemáticas siempre tienen que ver con las ciencias y las humanidades y con el arte. La tercera conclusión es que, retomando la primera acerca de los museos universitarios, yo pondría sobre la mesa una reflexión sobre si estamos cumpliendo o no. Yo creo que no hemos cumplido, vuelvo a insistir en nuestra premisa de cambiar, generar o propiciar la cultura científica de la población. Y allí yo lo repensaría, o cambiemos nuestra meta, porque no estamos cumpliendo con eso, y una de las razones es porque estamos atendiendo a un público muy pequeño, un público que en particular paga boleto, pero la sociedad que nos requiere, y vuelvo al caso de la pandemia, se está quedando fuera. Entonces el museo tiene que salir de sus paredes e ir hacia la sociedad para que realmente estemos cumpliendo con esa función social que decimos tener, para colaborar de alguna manera en la generación de esa cultura científica, porque resulto reiterativa, pero la población mexicana, incluyéndonos a todos de nosotros,
no sabíamos qué decisión tomar, si hacerle caso a quién, si cómo manejar la información. Eso para mí fue terrible. Nos hizo ver que desde la entrada nos hace falta muchísimo conocimiento científico básico para ser ciudadanos empoderados, democráticos y poder decir que sí y que no, simplemente. Y por último, ya cierro con el asunto virtual. Yo creo que tenemos tanta imaginación y en esta labor multidisciplinaria como para trascender al museo virtual. Estoy de acuerdo que hay cosas que la virtualidad pues, nos permite detectar maravillas, como el ejemplo que mencionaba Sarit, pero quiero dejar muy claro que transformarnos como museo en algo virtual, estamos muertos. Ya. Muchas gracias, doctora Carmen, por sus aportaciones y por su tan valiosa participación en esta sesión. Doctora Marta Flores tiene hasta 5 minutos para darnos consideraciones finales. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues nutritivísima esta charla, plática, espacio donde hemos podido compartir reflexiones con respecto a este punto del museo universitario o el espacio universitario donde se tiene que difundir, se tiene que divulgar el conocimiento. Pues yo me quedo con esta idea de efectivamente estamos intercambiando conocimiento, hay espacios de transversalidad, hay espacios de imbricaciones, que creo que aquí se ha logrado ese espacio. Efectivamente, creo que es una de las partes importantes también en la formación de los alumnos que entiendan que en la vida profesional siempre va a haber este diálogo con distintas disciplinas y tenemos que todos aprender a escuchar y a también provocar, como bien se está comentando aquí, con creatividad, con imaginación, para cumplir con los últimos objetivos que se planteen en cada reto, ¿no? Creo que esto es sumamente importante. También una cosa muy, muy importante que creo que sí hay que trascender la situación, ahorita leyendo un último comentario de Leticia Monroy, que por lo que entiendo, que dice, bueno, sí es verdad que los chiquitos ya están como que súper acostumbrados a ya obtener respuesta rápida por los medios digitales, pero que también hay que compartirles la experiencia del espacio vivido y por eso también es importante la presencia de los museos, porque hay que recordar también a las jóvenes generaciones que existe el mundo tridimensional y existe el mundo real y que hay espacios donde se pueden disfrutar estos ámbitos, ¿no? Y que los museos son espacios diseñados precisamente para tener experiencias especiales con respecto a ciertos temas, ciertos fenómenos. Entonces, yo espero que pues esta situación va a trascender, serán algunos meses más, algunos años, para retomar estas realidades, ¿no? O experiencias de la realidad que puede provocar el museo. Y seguramente va a existir esta hibridación del apoyo tecnológico y también la realidad espacial sobre las cuales las personas van a tener las experiencias de conocimiento. Y más allá, sobre todo como bien comenta la doctora Carmen, que bueno, ¿y cuál es el objetivo último? ¿Y cómo llegar a la población? ¿Cómo llegar a que la gente de a pie tenga precisamente una actitud crítica con respecto a las situaciones que se van conformando en el día con día? Yo creo que sí es una labor muy, muy importante, obviamente también de los espacios universitarios y este elemento dispositivo que puede ser el museo universitario. Muchísimas gracias por la invitación y también muchas gracias a los panelistas por el aprendizaje que yo me llevo y también pues a los organizadores. Muchas gracias. Gracias, doctora Marta, por sus aportaciones en este evento y su valiosa participación en el mismo. Ahora, doctor Ernesto Márquez tiene el uso de la voz para brindarnos sus consideraciones finales. Muchas gracias. Bueno, en relación a la comunicación pública de la ciencia, yo creo que es urgente incrementar la presencia de la ciencia, el arte y las humanidades en todos los medios posibles. Ya lo decía la doctora Carmen, el caso de la pandemia de coronavirus
nos muestra esa necesidad. Se debe de generar un impacto mayor y llegar a todos los sectores, sobre todo a los que están marginados y excluidos de los espacios de aprendizaje y cultura. Tenemos que seguir pensando en programas específicos para cada sector de la población, con actividades y productos más acordes con las necesidades e intereses. Yo considero también que es fundamental contar con más programas académicos que desarrollen investigaciones y se apoyen en la evaluación en comunicación pública de la ciencia y que ofrezcan los fundamentos teóricos y metodológicos, así como la práctica necesaria para que los futuros divulgadores o museólogos o participantes de los museos puedan desempeñarse con un alto nivel de profesionalismo. Y en relación a los museos universitarios, me parece muy urgente analizar con detenimiento la situación de dichos museos para ver cómo podemos ayudar a salir de la crisis que estamos atravesando y en qué aspectos será necesario insistir para que vuelvan a ser lugares y espacios de investigación, comunicación y aprendizaje. Creo que también es importante impulsar una visión de futuro y tomar plena conciencia del valor patrimonial universitario. Ciertamente, ya se ha dicho, tenemos que seguir explorando las potencialidades de las herramientas tecnológicas, siendo esto un reto que aún deben de superar algunas de las instituciones, las universidades en general. Me interesa mucho hablar también, dejar en la mesa la necesidad de mejorar las instalaciones universitarias de los museos, ya que muchos de ellos se encuentran en espacios inadecuados. Y en este sentido, como una pregunta al aire, quiero dejarla y sobre todo a todos nosotros, ¿qué tanto realmente interesan a las universidades mexicanas los museos? Pues muchas gracias y les agradezco la atención y la oportunidad de participar con todos los miembros del panel y muchas gracias al público por su atención también. Doctor Ernesto Márquez, muchas gracias por su participación y valiosas aportaciones realizadas en esta sesión. Finalmente, pasemos por favor con la doctora Sarid Álvarez para que nos haga el favor y el honor de brindarnos sus conclusiones respecto a este tema. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Pues también agradecer esta oportunidad de aprendizaje, de divulgación precisamente de nuestros conocimientos, de compartir ideas. Y bueno, yo cerraría brevemente con las reflexiones precisamente, bueno, el tema que tenemos que, no podemos evadirlo, con respecto a esta situación sanitaria. Creo que los museos, los medios de comunicación, las personas instruidas, por llamarlos o llamarnos de alguna manera, debemos tener fuentes confiables de información. Sé que es difícil, hay mucha información, pero hay que depurar esa información y llegar al conocimiento. En cuanto a esta enfermedad y todo lo que representa, es complejo, ya se ha hablado de ello, pero sí es importante resaltar la información que les sea útil al grosso de las personas, ¿no? Buscar medios, cualquier medio que sea, pero trabajar sobre eso, ¿no? Y me parece que la función en las escuelas, en las instituciones como los museos, diferentes formas de hacerles llegar esta información, ¿no? Ya lo dijo la doctora Sánchez, pues información solamente de todo nos llegó al principio y bueno, era un devenir que bueno, impresionante. Por ahí ya en alguna mesa ya lo expusieron, decían cómo en estas pláticas que da el doctor Gatell, me parece, así su apellido, los reporteros, al no tener conocimientos quizás científicos, ¿cómo van a poder plantear preguntas adecuadas y llevar esa información, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un déficit impresionante de traducir esta información. Y lo mismo pasa, como ya lo explicó Martita, en los museos y nuestra función de diseñadores. No es una comparación. ¿Cómo hacer que ese conocimiento científico, traducirlo de tal forma que llegue a las personas en general?
Y con eso cerraría. Es un gran reto, pero con eso cerraría. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, doctora Sarid, por sus aportaciones y su valiosa participación en esta quinta sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia. Y no me resta más que agradecer a nuestros 4 panelistas. Creo que no escatimé al decirlo cuando al inicio de la sesión dije que teníamos un panel de lujo, y así nos lo demostraron con sus comentarios en este tema. Y finalmente también agradezco a todos nuestros espectadores, a todos las personas que se dieron el tiempo para escuchar las aportaciones que realizaron nuestros 4 expertos. Y finalmente les reitero una invitación para que participen en la 6ª sesión de los miércoles de divulgación de la ciencia, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de diciembre en punto de las 17 horas. Y el tema a desarrollar será: ¿un emprendedor puede ser divulgador? Será interesante también el tema de la próxima semana. Y a nombre de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y del Proyecto de Divulgación de la Ciencia de la Unidad Xochimilco, organizadores de esta jornada de divulgación científica UAM Somedicit, les doy las infinitas gracias y les deseo una extraordinaria noche. Hasta muy pronto.